Bienvenidos a Matedumat. Este video corresponde a la conferencia plenaria de la temática 1, Incorporación de tecnología en el aula de matemáticas, del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. En esta ocasión escucharemos al maestro en ciencias, Sergio Rubio Pizzorno, director de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. El maestro Rubio es licenciado en Educación Matemática y Computación por la Universidad de Santiago de Chile y maestro en Ciencias con la especialidad de Matemática Educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México, CINVESTAV. Sus intereses académicos se centran en la educación abierta, la integración digital a la práctica docente y el uso de ecosistemas educativos híbridos en el desarrollo del pensamiento matemático. Desde 2019 produce y conduce el podcast Aula Abierta, un espacio para explorar lo digital desde una perspectiva educativa, del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de México. El maestro Rubio participará en este encuentro virtual con la conferencia como profesor o profesora e investigador o investigadora, ¿para qué me sirve GeoGebra? Les recordamos que si están viendo este video al momento de su estreno, pueden interactuar con el conferencista mientras este se reproduce, a través del chat en vivo de YouTube, y que al finalizar la exposición hemos agregado 10 minutos más al video para preguntas y comentarios en este mismo espacio. Si están viendo esta conferencia posterior a su estreno, pueden dejar dudas y aportaciones en la sección de comentarios que está en la parte de abajo. Hola a todas y todos, es un gusto para mí saludarlos. Me presento, soy Sergio Rubio Pizzorno, soy chileno viviendo en México desde hace algún tiempo. Aprovecho a agradecer a todas las personas que están presentes en esta conferencia. Espero que sea de mucha ayuda, de mucho aporte para todas y todos ustedes. Y así también agradecer a todo el equipo de Matedumat por realizar este primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas, y así también por tener el decoro de esta gran invitación que me realizan para poder compartir con ustedes esta conferencia. Entonces ya para pasar a ella propiamente tal, esta conferencia la he titulado como profesor, profesora, investigador, investigadora, ¿para qué me sirve GeoGebra? ¿Okay? Entonces la idea es poder abordar tanto el ámbito escolar, de enseñanza, aprendizaje, desde el profesor, la profesora, y así también desde la investigación y ver cómo GeoGebra nos puede ayudar en esos dos ámbitos. ¿Okay? Para ello, vamos a partir viendo o tratando de responder esta pregunta, ¿cierto? Abordando esta pregunta de manera amplia, pero breve, ¿cierto? ¿Qué es GeoGebra? Entonces, para entender, es un software, es más que un software, es otra cosa. Esa va a ser la primera idea, el primer tema. En segundo lugar, vamos a abordar la perspectiva desde el profesor, de para qué me sirve GeoGebra como profesor o profesora. Y finalmente vamos a cerrar con esta misma pregunta, ¿para qué me sirve GeoGebra? Pero en este caso, como investigador o investigadora. ¿Okay? Entonces, la idea es que yo les pueda mostrar a ustedes ejemplos reales de profesoras, profesores, investigadoras e investigadores que utilicen GeoGebra para sus quehaceres. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, como les decía, vamos a partir con qué es GeoGebra. Entonces, GeoGebra, lo más probable es, las personas que conozcan GeoGebra, cuando tienen GeoGebra en su mente, lo más probable es que sea esta imagen la que se les venga a su mente. ¿Okay? Esa es la vista gráfica o la interfaz gráfica del software GeoGebra, que tiene su barra de herramientas, ¿cierto? Aquí son como cajitas de herramientas que tienen varias herramientas. Está la vista algebraica, la vista gráfica, en donde uno puede hacer varias cosas, puede hacer construcciones en la vista gráfica y de manera automática aparece la representación algebraica de ese mismo objeto. ¿Okay? Entonces tenemos multirepresentaciones, ¿ya? Ahora, GeoGebra nace así. En el año 2001-2002, por Marcos Hohenbarter en Austria, en su tesis de maestría, él construye este software y esta es una de las primeras versiones. Y si se dan cuenta, la interfaz del programa es muy similar a la que les mostré anteriormente. Solo cambia, por ejemplo, el fondo, no habían tantas herramientas, ¿cierto? Habían poquitas. Entonces aquí hay un pequeño video de qué es lo que hacía GeoGebra en ese entonces. Entonces, GeoGebra nació justamente para hacer construcciones de geometría analítica, es decir,
podemos trazar rectas, parábolas, circunferencias, cónicas por 5 puntos, etc. Y aparecía la expresión algebraica, por ejemplo, de esa curva o de esa recta, ¿ya? Eso era todo lo que hacía GeoGebra en un inicio, no hacía nada más, ¿ok? Y bueno, GeoGebra ahora hace muchísimas cosas. Y desde ese entonces, desde el 2001-2002, cuando GeoGebra era un software solo de geometría, para geometría analítica, empieza a desarrollarse de una manera muy interesante, muy grande, ¿cierto? Muchas personas empezaron a colaborar en el desarrollo de GeoGebra a propósito que es un software libre. Entonces se elaboraron distintas vistas gráficas, ¿cierto? Hay dos vistas gráficas, hay una vista gráfica 3D, está la vista algebraica, que es donde aparece la definición algebraica de todos los objetos, la vista CAS, que es para el cálculo algebraico simbólico, está la hoja de cálculo, que es como una especie de Excel, ¿cierto? Con todas esas capacidades de las hojas de cálculo, pero también donde inciden mucho las herramientas y los comandos de GeoGebra. Y uno de los ámbitos o de las vistas que tiene GeoGebra, que es bastante desconocido, pero no obstante es muy potente, es la vista de probabilidad y estadística, ¿okay? Para para estadística discreta, inferencial, ¿cierto? Para probabilidad, incluso para niveles universitarios. De esta manera, GeoGebra nos permite abordar, y sin error en esta frase, decir que GeoGebra es un software que nos permite abordar las matemáticas escolares, todas las matemáticas escolares, ¿cierto? De los 12 años de enseñanza escolar obligatoria y también los primeros, 3 años de la universidad, de la enseñanza superior. Y todo eso converge en un mismo software, ¿okay? Entonces, de ahí que ya a GeoGebra se le reconozca como un software de matemáticas dinámicas, y no solo para geometría analítica o de geometría dinámica, como se le suele decir, sino que es un software de matemática dinámica. Además, tiene la característica de que es un software que es multiplataforma. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo utilizar el software instalado en mi computador, ¿ya? O de manera web, ¿cierto? Navegando a través también de mi computador, pero a través de una página web, o a través de dispositivos móviles como teléfonos celulares o tablet o tabletas, ¿cierto? Y yo lo que haga en el celular, por ejemplo, yo lo voy a poder abrir en el computador y no va a haber ningún problema. Son completamente compatibles todas las versiones de este software, ¿ya? Aprovecho de contarles luego cuando estén viendo esta conferencia, y si la están viendo repetida, por ejemplo, y yo les voy a dejar el enlace de esta presentación, que es una presentación en línea, y generalmente en todas las figuras, ¿cierto? Ustedes pueden dar clic y los va a llevar a cierta información. En este caso, por ejemplo, si ustedes le dan clic acá a este monitor, los va a llevar al lugar, a la página web de GeoGebra, donde ustedes pueden descargar las distintas versiones de el software. Y también es importante decir que está para distintos sistemas operativos, por ejemplo para GNU Linux, para Mac, para Windows, ¿ya? Y todo también muy compatible. Y bueno, en algún momento GeoGebra, como ya vimos, ¿cierto? Esta es la interfaz gráfica de GeoGebra, la clásica, y actualmente se le conoce como la versión 5 del software, ¿ok? Y en algún momento, creo que por ahí por el 2015, se empezó a desarrollar la versión 6. La diferencia entre la versión 5 y la versión 6, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido. Pero, por ejemplo, esta barra de entradas que aparece en la versión 5 ya se combinó con la vista algebraica, ¿okay? Esa es una de las más grandes, de los más grandes cambios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la versión 5 y la versión 6? Son completamente compatibles, son iguales. La diferencia está en que la versión 5 es la clásica de computador que se programa en Java, y la versión 6 fue la que se creó cuando se lanzó HTML5. Entonces, cuando se actualiza este lenguaje para los ambientes web, entonces GeoGebra también escribe el programa, ¿cierto?, del software en HTML5 o para que funcione en estos ambientes web. Entonces, esa es la única diferencia, y GeoGebra actualmente, en términos técnicos, tiene un desarrollo del software, un desarrollo continuo, que se llama. Y se quedaron con estas dos versiones, con la versión 5 y la versión 6.
Entonces, no se tienen planes de que exista una versión 7, sino que se va a seguir actualizando de manera paralela la 5 y la 6, y todos los ajustes, todas las actualizaciones van a estar en ambas versiones. También está la versión móvil, y esto es muy interesante porque fíjense en la barra de herramientas de la versión móvil. Por ejemplo, está todo muy sintetizado, muy resumido, ¿cierto? Para que ocupe el menor espacio posible. Y se han hecho también distintas aplicaciones de GeoGebra para teléfonos celulares o para tabletas. Entonces, como las pantallas de los teléfonos celulares y de las tabletas son más chiquititas que las del computador generalmente, entonces se tuvo que remodelar esto de la barra de herramientas y de la interfaz gráfica para poder optimizar el espacio de la pantalla, ¿cierto?, de estos dispositivos móviles. Entonces, en definitiva, el software GeoGebra o el desarrollo actual del software GeoGebra en el año 2020 es el siguiente. Entonces, aquí hay un diagrama en el cual trato de resumir cuál es el desarrollo del software GeoGebra a este año, porque se siguen desarrollando, haciendo más desarrollos técnicos. Entonces, podemos hacer una primera gran distinción. GeoGebra clásico, el software GeoGebra clásico para computador, ¿okay? El que yo uso en mi laptop, en mi computadora, Y las aplicaciones matemáticas, que son las que yo utilizo en mi teléfono celular, en las tabletas o de manera web. Entonces, como les decía, el clásico es la versión de escritorio y ese tiene dos versiones, la versión 5 que está escrito en Java y la versión 6 que es para estos ambientes HTML5, los ambientes web. ¿Okay? Las aplicaciones matemáticas de GeoGebra, entonces, están escritas en HTML5 o para estos ambientes, es decir, yo también los puedo utilizar, voy al sitio web de GeoGebra y ahí puedo utilizar esas versiones en línea del software, de las aplicaciones, y también están programadas en código nativo de los teléfonos celulares, ya sean Android o los iPhone. ¿Okay? Y eso asegura que las aplicaciones funcionen muy bien, que no se queden pegadas, que sean rápidas para usar, etcétera, etcétera. Y de estas aplicaciones matemáticas, lo que se hizo es que este GeoGebra clásico, que se construyó de manera original para computadores, ¿cierto? Para usar los computadores, se empezó a disgregar en distintas aplicaciones para utilizarlas en los dispositivos móviles. Esa decisión se tomó porque la capacidad de procesamiento de los computadores de escritorio es muy superior a la capacidad de procesamiento de los teléfonos celulares o las tabletas. O cuando se empezó a hacer eso, era de esa manera. Entonces, se dijo, bueno, vamos a utilizar... entonces, tener todo GeoGebra en un teléfono celular, al final iba a hacer colapsar el teléfono. Entonces, por eso se decidió en hacer distintas aplicaciones que apuntaran a distintas áreas de la matemática. Calculadora gráfica es para trabajar con funciones, con cálculo diferencial, cálculo integral. Geometría se refiere a geometría euclidiana. El 3D es para trabajar tanto geometría en 3D como para trabajar aspectos del cálculo también en 3 dimensiones. El CAS es la calculadora algebraica simbólica. ¿Eso qué me permite hacer? Por ejemplo, hacer operatorias con literales. Yo quiero, no sé, hacer un producto de polinomios o quiero factorizar. Todo eso se puede hacer con esta aplicación del CAS. La calculadora científica es tal cual, una calculadora científica hecha por GeoGebra. Entonces, para que le digan a sus estudiantes que ya no compren nunca más una calculadora, simplemente le instalan esa aplicación a su teléfono celular. Y realidad aumentada es una aplicación que nos permite acceder a través de la cámara de nuestro teléfono celular o de nuestra tableta. Nosotros estamos escaneando, ¿cierto? Es como verle una foto, cuando voy a sacar una foto, pero el software lo que hace es que superpone, ¿cierto?, una capa digital a la realidad física. Entonces yo puedo ir haciendo modelos tridimensionales en GeoGebra de cosas que están en la realidad. Eso es muy interesante. Ahí los invito a que puedan ver algunos videos de esa aplicación, porque se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces, bueno, no obstante, como yo les decía, cuando empezaron a hacerse las aplicaciones, se tomó esta decisión de hacerlas así por separado, ¿cierto?, disgregarlas. No obstante, ya en la actualidad, en el 2020, los teléfonos celulares y las tabletas ya tienen un muy buen poder de procesamiento. Entonces lo que se empezó a hacer es, bueno, vamos a empezar a reunir ciertas aplicaciones, ¿cierto?, como la calculadora gráfica, geometría,
y la calculadora científica en una misma aplicación que le llaman el GeoGebra Suite. Esta aplicación ustedes ya la encuentran en sus celulares, en las aplicaciones para instalar, ¿cierto? Las aplicaciones, valga la redundancia, de su teléfono, ya sea Android o iPhone. ¿Okay? Igual, como les digo, pueden darle clic aquí a todas estas cosas y los va a mandar ya sea a las aplicaciones o al lugar donde descargar la versión de GeoGebra. Ahora, esta frase a mí me parece súper importante y aquí quiero hacer mucho énfasis. GeoGebra es mucho más que un software. ¿Okay? Generalmente así se conoce que GeoGebra es un software únicamente porque así nace, ¿cierto? Porque además es un software muy potente, es un software que le ha dado muchas soluciones a las profesoras y los profesores. Entonces, eso es lo que más se conoce. No obstante, es mucho más que un software y a mí me gustaría mostrarle, por ejemplo, a ustedes herramientas de GeoGebra que tiene GeoGebra para la educación abierta y que GeoGebra también es una comunidad educativa abierta. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con estas herramientas para la educación abierta y aquí me voy a centrar en lo que son los recursos educativos abiertos, que como los define la UNESCO, dice que son cualquier recurso que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes sin que haya necesidad de pagar regalías o derechos de licencia. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo puedo tener un recurso educativo, ¿cierto?, con esos fines, y que yo no tenga que pagarlo, por ejemplo, un video, y lo puedo utilizar los profesores, los estudiantes, eso es un recurso educativo abierto. ¿Ya? Y uno puede hacer este tipo de recursos, o cualquiera puede hacer este tipo de recursos, ya sean digitales o no, ¿cierto? Les pone una licencia Creative Commons y ya los puede liberar como recurso educativo abierto. Entonces, GeoGebra tiene distintas herramientas que a nosotros nos ayudan a crear o a utilizar recursos educativos abiertos. ¿Okay? Como por ejemplo, las actividades, el libro, los grupos, GeoGebra Notas y el último lanzamiento que se hizo hace algunos meses del 2020, en el primer semestre del 2020, GeoGebra Classroom. Las actividades de GeoGebra son recursos educativos abiertos que se crean en un ambiente web. En el sitio web de GeoGebra uno necesita tener una cuenta para crear todos estos recursos y la cuenta se la crean muy fácilmente, no hay ningún requisito, simplemente necesitan un correo para verificar, ¿cierto?, la creación de la cuenta y ya con eso pueden acceder ahí. A GeoGebra no le interesan los datos de las personas como a otras empresas comerciales como las redes sociales, Facebook, Twitter, ¿cierto?, que hay mucho problema con eso de los datos. Entonces, en esta actividad uno puede poner distintos archivos de distintos formatos como texto enriquecido, es decir, yo puedo poner negritas, cursivas, puedo poner un enlace, también puedo poner PDFs, subir PDFs, puedo poner imágenes estáticas o dinámicas, puedo incrustar o embeber sitios web y videos desde sitios web como YouTube, por ejemplo, los puedo poner ahí. Y también puedo poner, por cierto, applet GeoGebra, o sea, las construcciones que uno hace con GeoGebra, puedo poner más de una, ¿cierto? Ahí no hay ninguna restricción de cuántos poner de cada uno de estos recursos. Y también existe la opción de crear preguntas de respuesta abierta y de opción múltiple. ¿Okay? Entonces, todo eso se puede crear con esta herramienta que se llama Actividad GeoGebra. El libro GeoGebra es un libro digital abierto y lo que hace es que es una estructura en donde yo puedo ordenar mis actividades, ¿ya? Estas que les acabo de mencionar, y las puedo ir secuenciando por capítulos y las puedo ir ordenando, ¿okay? Para darle una secuencia. Entonces puedo construir un libro digital abierto con esta herramienta, el libro GeoGebra, y donde las páginas de este libro van a ser las actividades GeoGebra. Los grupos son aulas virtuales abiertas de sencilla creación. Y a mí siempre me gusta resaltar que son de sencilla creación porque simplemente ustedes presionan un botón, le ponen el nombre al grupo y ya se creó, ya esa aula virtual. A diferencia de otros software libres para aulas virtuales como Moodle, que son muy potentes, yo creo que es el mejor software de aulas virtuales que existe en la actualidad. No obstante, se necesita mucho conocimiento técnico para crearlos. Entonces, para las profesoras y los profesores, por ejemplo, pues no tenemos tiempo de andar haciendo ese tipo de cosas, ¿cierto? De comprar un host, de instalar una base de datos, etcétera, etcétera. Entonces, los grupos GeoGebra es una gran herramienta de fácil creación, ya para tener una aula virtual personal o tener muchas aulas virtuales. GeoGebra Notas es literalmente una pizarra digital abierta, ¿okay? Ahí ustedes pueden escribir, ¿cierto? Con estas tabletas Wacom, por ejemplo, o con el mouse. Pueden poner
una aplicación de GeoGebra para hacer cosas ahí, ¿cierto? Están muy buenas. Y GeoGebra Classroom es una tecnología educativa abierta para la interacción en línea y en tiempo real con nuestros estudiantes. Y se construye a partir de actividades o libros. Entonces yo puedo tener una actividad, hice mi actividad, ¿cierto? Mi guía de clases, mi diseño, como quieran llamarle. Hay preguntas, el estudiante tiene que hacer cosas en GeoGebra, ¿cierto? Modificar cosas, construir cosas. Yo lo puedo poner en un classroom, lo puedo convertir en un classroom y eso lo que me va a permitir es que mis estudiantes, a través de un código que yo les dé, ellos vayan a ingresar a este classroom y puedan empezar a hacer las actividades y yo voy a poder monitorear lo que ellos están haciendo en vivo, ¿ya? Y sin necesidad de estar en una videollamada, ¿ya? Que generalmente con nuestros estudiantes menores de edad eso siempre puede ser un poquito complicado. Entonces, estas 5 herramientas que tiene GeoGebra hasta el momento nos permiten crear, ¿cierto? Y reusar recursos educativos abiertos. Bueno, y aquí en la presentación, si ustedes le dan clic a los iconos, los va a dirigir a los tutoriales, y si le dan clic aquí en el nombre del recurso, los va a dirigir hacia la sección de creación de estas herramientas. Entonces les recomiendo que los vayan revisando para que puedan detallar en cada uno de ellos. Y por ejemplo, les decía cómo se construía un libro, ¿cierto? Les puse el ejemplo de un libro GeoGebra que construyó el profesor Roberto Telles Vargas de Puebla. Entonces él tiene en su primer capítulo 4 actividades, en el capítulo 2 una actividad y así. Entonces esta es la manera, ¿cierto? La estructura en cómo se va haciendo el libro GeoGebra. Ahí también pueden darle clic, ¿cierto? Ahí a la cita para revisar el libro, que yo aquí les voy a mostrar, por ejemplo, algunas cosas. Así se ve el libro, es una página web, ¿cierto? Entonces funciona muy bien en cualquier computador, incluso en los teléfonos celulares. Así se ve, está el título del libro, está el nombre del autor, que se pone de manera automática, un pequeño resumen, una imagen, y aquí está, en la parte izquierda, están los distintos capítulos, ¿okay? Entonces esa es la estructura del libro, y así se ve un capítulo de un libro. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí en conceptualizando la densidad, me va a aparecer una vista previa de las distintas actividades que estén en ese libro, en ese capítulo, recordemos eran 4, que son actividades, ¿cierto? Las actividades que hacen a las veces de páginas de este libro. ¿Okay? Entonces así se ve un capítulo de un libro GeoGebra. Bueno, yo les había dicho que GeoGebra es más que un software. Por una parte tiene herramientas, ha desarrollado herramientas para la educación abierta y así también es una comunidad educativa abierta. Entonces, una comunidad educativa abierta es un conjunto de grupos sociales relevantes que poseen diferentes interpretaciones y objetivos respecto de la tecnología que los reúne. Es decir, no porque usemos GeoGebra, todas las personas vamos a utilizarlo para lo mismo, o yo voy a tener la misma interpretación, o mis objetivos de usar GeoGebra van a ser los mismos. No, todo lo contrario. No obstante, a pesar de que tengamos diferentes interpretaciones respecto de, por ejemplo, GeoGebra, todos estos grupos sociales relevantes van a estar aunados por un propósito común, que funciona como el pegamento social de la comunidad. ¿Okay? Entonces, esto a mí me gusta mucho decirlo, porque tenemos distintas interpretaciones, pero tenemos un propósito común, que podemos decir que está relacionado, o en primera instancia en GeoGebra está relacionado con las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, pero ahora es algo mucho más amplio. Incluso se han desarrollado asuntos con educación STEAM, por ejemplo, por GeoGebra, y de manera mucho más amplia con la educación abierta. ¿Okay? Y aquí me gusta poner esta frase de que no tengo por qué saberlo todo. Es decir, estamos en una comunidad, muchas personas saben mucho de GeoGebra en términos técnicos, pero otros saben crear herramientas, saben crear, por ejemplo, recursos educativos abiertos, y ahí nos vamos complementando en esta comunidad. Y un ejemplo de la comunidad es la parte más institucional o más oficial de GeoGebra, que es el Instituto GeoGebra Internacional, que hay en todo el mundo. Aquí esta foto, esta imagen lo que muestra es esos puntitos y esos números son tanto los miembros del Instituto GeoGebra Internacional como los institutos GeoGebra locales, ¿okay? Que aquí en Latinoamérica tenemos bastante. Y también está en la comunidad GeoGebra latinoamericana, que nace el 2019, a principios del 2019, para trabajar por estos dos objetivos: visibilizar los aportes educativos realizados por profesoras, profesores e investigadores de nuestra región, con énfasis en la integración de tecnologías y prácticas digitales, por cierto, con GeoGebra a la cabeza. Y, en segundo lugar, explorar opciones que permitan una permanente articulación de la comunidad de investigadores y profesores
que trabajan con el software libre GeoGebra para el estudio de las matemáticas. Entonces, visibilizar y articular. ¿Y qué hemos hecho para realizar esto? Tenemos algunos proyectos, uno de ellos, el más antiguo, incluso nace antes del nombre Comunidad GeoGebra Latinoamericana, es el grupo de discusión matemática educativa en la era digital que se realiza en la RELME, ¿cierto? Que hemos realizado desde el 2007 de manera ininterrumpida ediciones anuales y bueno, este año va a ser en Guatemala, pero se están haciendo las gestiones para que se realice en línea, ¿cierto? Ahí hay unas fotos de Perú, Medellín y de Cuba. Y nuestro evento insigne en la Comunidad GeoGebra Latinoamericana es el Coloquio GeoGebra. Esto es un evento mensual, gratuito, en línea y sin necesidad de registro, donde se presentan conferencias de personas latinoamericanas que utilicen GeoGebra y quieran compartir ya sea una experiencia de investigación, de enseñanza, una propuesta didáctica, todo eso con GeoGebra. El primer año nace la primera sesión incluso fue en marzo del 2019. El primer año se tuvieron 10 sesiones, recordemos es mensual, 2 sesiones en portugués y 8 en español, y los temas fueron variados. Y en el segundo año cambiamos un poquito la modalidad para que fuesen temáticos los coloquios y por semestre. Entonces el primer semestre del 2020 el tema fue enseñanza y aprendizaje de la geometría con GeoGebra, 5 sesiones, una en portugués y una en español por lo menos, y además tenemos una convocatoria abierta. Eso quiere decir que cualquier persona puede postular una conferencia para poder darla en el coloquio. Y eso ya se realizó en el primer semestre del 2020 y el segundo semestre del 2020, que va desde agosto hasta diciembre, también 5 sesiones, hay una convocatoria abierta y ahí ya recibimos las propuestas, recibimos alrededor de 30 propuestas de toda Latinoamérica y se seleccionaron al final algunas que van a presentar en las últimas 3 sesiones del semestre sobre educación STEAM con GeoGebra. Y también tenemos otro evento que nace a propósito de la contingencia que provocó la pandemia, en donde esto de la enseñanza 100% en línea se transformó en una necesidad imperiosa y la comunidad GeoGebra latinoamericana quiso entregar alguna ayuda, aportar a toda la comunidad y se creó este evento, Clase Abierta GeoGebra, también es mensual, gratuito, en línea. Y acá nosotros invitamos a personas a que puedan hablarnos acerca de cómo utilizan GeoGebra para la enseñanza en línea. Entonces ya hemos tenido varias sesiones, ahí por ejemplo acerca de aulas virtuales con GeoGebra, recursos educativos abiertos, analizando los datos del COVID de México, por ejemplo, con GeoGebra, con la profesora Socorro Valero, y así. Y la última, por ejemplo, fue GeoGebra, una razón más para ser feliz con STEM, y esta presentación la dio Valentina López, una estudiante colombiana de 15 años, junto a su profesor Carlos León, también de Colombia. Y asociado, por ejemplo, al coloquio GeoGebra, ¿cierto?, a nuestro evento principal, como son temáticos, nosotros estamos haciendo alianzas para para hacer publicaciones de números temáticos en revistas latinoamericanas de reciente creación, es decir, que no tengan más de 5 años. Hacemos un convenio y se publica estos números, obviamente con revisión por pares, ¿cierto?, a doble ciego, con todas esas gestiones académicas usuales. Entonces, por ejemplo, ya publicamos un primer número, que fue sobre el primer año del coloquio. Aquí está la portada y lo hicimos con la revista del Instituto GeoGebra Internacional de Sao Paulo, cuya directora y editora es la doctora Celina Bar. Aquí están todos los artículos, se escribió un artículo por cada conferencia, es decir, la conferencista o el conferencista escribía un artículo sobre lo que compartió, la editorial por los miembros de la comunidad GeoGebra latinoamericana y un artículo que pueda hacer una reflexión sobre, bueno, qué está haciendo la comunidad GeoGebra latinoamericana para aportar, ¿cierto? En este caso fue acerca de cómo estamos impulsando la educación abierta en América Latina. Así que, bueno, y estos obviamente están abiertos, son de acceso abierto y los pueden revisar dando clic aquí, como les digo, sobre estas imágenes. Los va a llevar a la página de la revista del Instituto GeoGebra Sao Paulo para que puedan revisar cada uno de los artículos. Y bueno, entonces en este momento quiero dejarlas a todos y a todos invitados a que puedan visitar las redes sociales de la comunidad GeoGebra latinoamericana para que se enteren de todas las novedades. Estamos, por cierto, en la página de GeoGebra, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
tenemos mucha actividad, dado que tenemos un gran equipo de redes sociales, así que acá le van dando clic a cada uno de estos iconos y los va a mandar a la red social, o nos buscan como GeoGebra Latino en cada una de estas redes sociales para que se enteren de todas las novedades tanto de GeoGebra, de sus nuevos lanzamientos o de los eventos que organiza y coorganiza la comunidad GeoGebra latinoamericana. Y bueno, eso era en general para explicar, ¿cierto? Y para compartir con ustedes qué es GeoGebra. Entonces ahora ya las últimas dos partes es para analizar, bueno, como profesor, profesora, ¿para qué me sirve GeoGebra? Ya vi que es una comunidad educativa abierta, que tiene varios software o aplicaciones, que puedo crear recursos educativos abiertos, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve GeoGebra? Entonces, bajo esta misma lógica que le estaba comentando recién de las comunidades educativas abiertas y de los recursos educativos abiertos, a mí me gusta plantearlo de esta manera. A mí GeoGebra, como profesor, me sirve para desarrollar o poner en funcionamiento prácticas educativas abiertas. Por ejemplo, Cronin las define como prácticas colaborativas que incluyen la creación, el uso y la reutilización de recursos educativos abiertos, o REA, así como prácticas pedagógicas que emplean tecnologías participativas y redes sociales para la interacción, el aprendizaje entre pares, la creación de conocimientos y el empoderamiento de los alumnos. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que se pueden hacer, algunas prácticas educativas abiertas que se pueden hacer con todo lo que vimos de GeoGebra es la curaduría de recursos educativos abiertos, y esto es buscar, seleccionar, reutilizar, modificar, adaptar recursos educativos abiertos. Crear y gestionar mi propia aula virtual, como los grupos GeoGebra o como el GeoGebra Classroom. Crear libros de clase con la estrategia de portafolio, por ejemplo, utilizando las actividades de los libros GeoGebra. O sesiones en tiempo real con estudiantes sin necesidad de videollamadas, gracias a o utilizando esta herramienta de GeoGebra Classroom. Y mucho más, por cierto. Entonces, lo primero es, GeoGebra tiene un repositorio de recursos educativos abiertos en donde hay más de 1 millón de recursos creados por profesoras y profesores de todo el mundo. Si ustedes se van a la página de GeoGebra, geogebra.org, en la sección de recursos, ahí va a haber una nube en donde ustedes pueden buscar por contenido matemático, o aquí en la barra de búsqueda pueden justamente ir buscando estos recursos educativos abiertos de la temática que a ustedes se les ocurra, incluso, por cierto, muchas temáticas matemáticas, pero también otras temáticas como de física, no sé, de biología, de química, incluso muchas cosas de artes que se hacen utilizando GeoGebra. Entonces les van a aparecer los resultados acá y ustedes los pueden ver y usar sin necesidad de tener una cuenta, pero para crearlos sí van a necesitar tener una cuenta, ¿ok? Como les decía, este repositorio tiene más de 1 millón de REAs, y esto es muy importante. Todos estos recursos educativos abiertos tienen por defecto una licencia Creative Commons, ¿cierto?, que los libera y que a mí me dice, bueno, ¿cómo los puedo utilizar? Los puedo utilizar siempre y cuando le atribuya, ¿cierto?, o cite al autor o la autora, haga un uso no comercial, ¿cierto?, y que lo comparta de la misma manera que fue compartido en esta plataforma. Entonces, ahí con eso podemos utilizar los recursos sin ningún problema. Y además está el GeoGebra Classroom, como les decía, que es la estrella de este momento en GeoGebra, porque es la herramienta el último lanzamiento. Entonces yo puedo armar una clase, como les decía hace un ratito, una clase con una actividad o un libro GeoGebra de tu propiedad. Entonces, por ejemplo, esto es un libro GeoGebra y ahora me va a aparecer este botón en la esquina superior derecha, en donde dice crear una clase, y ya con eso yo creé la clase. ¿Ok? Además, puedo monitorear en tiempo real el avance de las y los estudiantes en las tareas que yo les doy. Entonces, por ejemplo, les doy la clave, ellos se ingresan al GeoGebra Classroom únicamente poniendo su nombre, y yo puedo ir viendo el resumen, ¿cierto?, sin entrar en las tareas de cada uno. Lo puedo hacer, pero sin entrar en las tareas de cada uno puedo ir viendo cómo van avanzando en tiempo real. Y para que los estudiantes ingresen a este Classroom, lo único que necesitan es la clave que les da el profesor, es decir, no necesitan registrarse o tener una cuenta, ¿ok? Es decir, entran al sitio web de GeoGebra, geogebra.org/classroom, ingresan el código y ya están dentro de este Classroom. Entonces, todas estas prácticas educativas abiertas las podemos realizar con las herramientas de GeoGebra, y esa sería una manera de abordar esta pregunta de, como profesor o profesora, ¿para qué me sirve? Y ya para finalizar, les quiero mostrar algunos ejemplos reales sobre investigaciones que han utilizado herramientas GeoGebra. ¿Okay? En primer lugar, como diseño de situaciones de aprendizaje, la toma de datos y también la elaboración de diseños
basados en la investigación. Entonces, por ejemplo, esta es la tesis de maestría de Fabián Romero, que se llama Construcción Social de la serie trigonométrica de Fourier, pautas para un diseño de intervención en el aula. Entonces, esta es una página de la tesis de Fabián, y lo que él, bueno, y este es su objetivo de investigación: significar nociones matemáticas alrededor de la serie trigonométrica de Fourier, poniendo especial atención en el cálculo de los coeficientes de la serie, ¿cierto?, mediante una problematización del saber matemático que dé cuenta de su construcción social. Entonces Fabián utilizó GeoGebra para crear un diseño que le permitiera ¿cómo se llama? La construcción de una situación de aprendizaje utilizando GeoGebra. Por ejemplo, aquí estaban los de los epiciclos, eso lo hizo con GeoGebra, y este es el ejemplo de una tarea, de la tarea 1, explicando el movimiento de los planetas, donde les ponía estas animaciones, por ejemplo, a los estudiantes, y ellos tenían que ir respondiendo, ¿cierto?, a propósito de las reflexiones que se les proponía. Otro trabajo de investigación, que es de Brenda Carranza Rogerio, se llama Estrategias dinámicas para la introducción de la noción de variación en una ecuación diferencial ordinaria con perspectiva de género, ¿ya? Y lo que hace es la simulación digital del fenómeno de la caída libre. Entonces, bueno, ahí más o menos el título dice de qué se trata la investigación. Entonces, quiero pasar a esta descripción que tiene ella en su tesis. Textual dice: el diseño que ella hizo un diseño y también utilizó el grupo GeoGebra para hacer toma de datos. Entonces dice: el diseño de intervención que ella creó se elaboró en un libro GeoGebra, ¿cierto?, conformado por actividades GeoGebras, como ya lo vimos hace un ratito atrás, y su resolución se llevó a cabo a través de un grupo GeoGebra. De esa manera, todas las respuestas de las y los participantes a las preguntas planteadas, así como el estado final en el que dejaron cada applet del diseño, se guardaron automáticamente, ¿ya? Y eso es muy interesante porque, si se dan cuenta, el grupo GeoGebra yo lo armo a partir de actividades y libros GeoGebra. Entonces está todo bastante articulado. Y una de las capacidades importantes que tienen los grupos GeoGebra es que todo el desarrollo de las tareas que hacen los estudiantes se guarda de manera automática, ¿okay? Entonces el estudiante no tiene que presionar un botón guardar, sino que se va guardando automáticamente cuando van trabajando en línea. Esto es un ambiente para trabajar 100% en línea. O puedes trabajar también en la sala de clases, pero a propósito que estamos en este confinamiento, pues es una muy buena herramienta que yo la recomiendo. Entonces ella tenía, la maestra Carranza Rogerio tiene un libro acá, ¿cierto?, creados con Applet GeoGebra. Estas son las actividades. Ahí también, si le dan clic, los va a mandar al libro completo que ella diseñó para su investigación de maestría. Y los grupos GeoGebra lo utilizó de tal manera: este es una tarea, ¿cierto? Así, bueno, este no es un ejemplo de la tesis de Carranza Rogerio, porque no se tiene acceso al grupo, ¿cierto? Entonces puse un ejemplo real de una profesora de Costa Rica, de Melanie, la profesora Melanie. Entonces ella les puso esta tarea a sus estudiantes, ¿cierto? Ahí ven unas preguntas de respuesta abierta. Aquí pueden hacer unas cosas se les pide hacer unas cosas con un applet GeoGebra, y así se ve la respuesta de un estudiante. Fíjense que él respondió algo ahí, ¿cierto? Puso seno de x al cuadrado menos 3x en un intervalo de menos 1 a 2. Y acá, fíjense en el applet, ya hay una modificación, ¿cierto? Entonces, todas esas modificaciones, todos esos registros que vayan haciendo los estudiantes dentro del grupo GeoGebra se guarda automáticamente, y luego el profesor o la profesora, o el investigador, en este caso la investigadora, pueden ir a ver el desempeño o el desarrollo de los estudiantes de las tareas. Y ya para finalizar este ejemplo y también la conferencia, esta es una de las cualidades que tienen los grupos GeoGebra que a mí más me encantan, porque es una matriz de la evaluación de todas las actividades que están en un grupo GeoGebra. Entonces se van ordenando, ¿cierto?, por las publicaciones que uno vaya haciendo, y tiene ciertos códigos que le dicen si la tarea está completa. Si está completa pero la entregó tarde, se puede poner una fecha límite. Y también hay la posibilidad de que el estudiante pueda dejar comentarios que solo va a ver el profesor y el estudiante en particular. Entonces son comentarios de tipo privado, y que eso va a permitir tener una interacción, ¿cierto?, uno a uno con el estudiante o la estudiante y el profesor o la profesora. Pero también hay instancias en el grupo GeoGebra también hay instancias para poder comentar de manera pública. Entonces,
Aquí uno puede ver en vivo y, por ejemplo, si yo estuviera acá en la página, en el grupo, le daría clic aquí a este ticket o a esta palomita, como decimos en México, y me manda a la tarea. O sea, yo vería esto que está acá. Y lo puedo ver en cualquier momento, ¿cierto? Entonces es una herramienta que a mí me da mucha información, tanto como profesor o profesora, pero también en la investigación, ¿cierto? Si quiero saber, bueno, cuál fue el desempeño, ¿cierto? Y esto también, por ejemplo, cuando los estudiantes van resolviendo, en una investigación también es interesante poder hacer la grabación de la pantalla para entender cómo lo fue haciendo el estudiante. Así que, bueno, con ese ejemplo estaría terminando, como les digo, la conferencia, en donde quise abordar esta pregunta con todas y todos ustedes: ¿para qué me sirve GeoGebra como profesor o investigador? Entonces vimos en primera cuenta que GeoGebra, ¿cierto? Es más que un software, es un software, pero es más que un software de matemática dinámicas, sino que también es herramientas para la creación de recursos educativos abiertos y una comunidad educativa abierta global. Y vimos algunos ejemplos de cómo utilizarlos para la enseñanza, por ejemplo, para qué le serviría para un profesor o profesora, a través de ver algunos ejemplos de prácticas educativas abiertas. Y en el caso de las investigadoras e investigadores, de ver cómo les sirve para crear situaciones de aprendizaje que las van a implementar con estudiantes y luego analizar, o también para el registro de datos, ¿cierto? Utilizando, por ejemplo, los grupos GeoGebra. Así que espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Cualquier pregunta, consulta o incluso comentario los vamos a estar viendo en el chat en vivo y también en los comentarios del video en el canal de Mateo. Y también, además, aprovecho de dejarles mis datos de contacto en caso de que alguien tenga más dudas o inquietudes o quiera tener una interacción académica. Así que por mi parte eso es todo y gracias totales. Chau, chau. De nuevo, agradecemos al maestro Sergio Rubio Pizzorno por su presentación en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a seguir interactuando con el conferencista en el chat en vivo y con los demás ponentes que participan en este encuentro.